Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis y solo tienen que darle clic al botón de suscribir y ya estarían unidos a este canal. Y ya saben que me gusta hacerles preguntas en cada uno de mis videos. Y bueno, la pregunta para este video, para este tutorial sería: ¿qué tipo de hilos o materiales prefieres para tus proyectos de crochet? Ahí cuéntamelo en los comentarios, que yo te voy a estar leyendo y dejando mi corazoncito o comentándote algo para atrás. Para el proyecto del día de hoy estaré utilizando que bueno, lo voy a estar utilizando en doble hebra para hacerlo más grueso, y voy a trabajarlo con mi gancho del 5.0 milímetros, pero tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y el color que más te guste. Ahora sí, nos vamos al tutorial. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Ya saben que les digo siempre que lo hagan de la manera que más fácil se les haga, y vamos a tejer cadenas. Para no necesitamos un múltiplo, podemos hacer todas las cadenas que queramos así sin preocuparnos de un múltiplo. Entonces yo voy a estar tejiendo un total de 15 cadenas. Listo, una vez que tengamos las 15 cadenitas, vamos a tomar la lazada y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, y en la número 5 vamos a tejer un punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos 2 puntos altos. Lazada en la siguiente, punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y 2, lazada en el siguiente punto, volvemos a repetir punto alto, el siguiente punto alto. Y yo sé que varias personas se desesperan porque explico lento o así, pero yo pues sé que ustedes, los que se desesperan un poquito, es porque ustedes ya saben tejer más. Entonces a mí me gusta explicarles así lento y claro, para que las personas que van comenzando con el crochet no se les dificulte tanto aprender. Y bueno, seguir así el tutorial trabajando junto conmigo para que me vayan entendiendo bien. Entonces toda la primera vuelta la tejemos con un punto en cada cadenita. Llegamos aquí a la última y tenemos así. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos, lazada, y dentro del primer punto introducimos, tomamos y sacamos. Tenemos ahora 3 pestañas. Vamos a pasar esta por estas dos. Jalamos aquí por la parte de abajo para que se nos haga fácil pasar por esas 2 pestañitas. Así. Lazada dentro del siguiente punto, introducimos, tomamos y sacamos, 3 pestañas, lo pasamos por estos dos, así, lazada en el siguiente, nuevamente, lo pasamos por estos dos, así, y esto es lo que vamos a estar siguiendo por toda esta vuelta. Esto por estos dos, en el siguiente nuevamente 3 pestañas, y como les digo, agárrenlo así el punto aquí por la parte de abajo, como que pésquenlo para que sea fácil pasarlo por esa hebrita, o esas 2 hebritas, perdón, así, y nuevamente por estas dos. En el siguiente repetimos, en el siguiente por estas 2 pestañas, lazada en el siguiente, 3 pestañas y pasamos. Me faltan 2 por estos dos, y aquí en el último, aquí está la cadenita, aquí en esa cadena igual vamos a pinchar
y hacemos nuestro punto normal. Y así terminamos la vuelta. Para la vuelta número 3 de la secuencia volvemos a repetir cadena, giramos y volvemos a repetir dentro del primer punto, así sacamos y este lo pasamos por estas dos. Lazada, en el siguiente introducimos, tomamos y sacamos y este lo pasamos por estos dos. Lazada, introducimos, tomamos y sacamos y pasamos. Así nos vamos a ir trabajando toda esta vuelta, siguiendo el mismo patrón que la vuelta anterior. Este por estos dos, en el siguiente, este por estos dos, en el siguiente, así. Cuando lleguemos al final, aquí está el último punto, también lo vamos a trabajar de la misma manera. Entonces dijimos aquí 1, 2 y 3. Para la vuelta número 4, cadena, giramos y vamos a repetir una vez más esta misma puntada. Dentro del primer punto repetimos por estos dos. En el siguiente punto repetimos por estos dos. En el siguiente punto por estos dos. En el siguiente punto nuevamente. Así nos vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Entonces tejimos una vuelta en punto alto y luego 3 vueltas con este punto. Entonces tejimos aquí una vuelta en punto alto, 1, 2, 3 vueltas siguiendo este último motivo. Tenemos así y por la parte de acá tenemos estas hebritas. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena, giramos, lazada en el primer punto, introducimos, tomamos y sacamos. Tenemos aquí 3 pestañas, lazada, cerramos, 1, 2, 3 pestañas, lazada, lazada y cerramos 2, nos quedan 2, lazada y la cerramos. Hicimos esto para tener un punto alto y trabajar en estas 2 pestañitas que se nos formaron aquí. Lazada en el siguiente punto, punto alto. Lazada en el siguiente, punto alto. Estamos repitiendo la primera vuelta de la secuencia. Terminamos esta vuelta, así que esta vuelta es esta primera que acabamos de tejer. Después de aquí seguimos con estas 3 vueltas con nuestra puntada, así que aquí es cadena, giramos, lazada y dentro del primer punto nuestras 3 pestañas y pasamos. Lazada en el siguiente punto, introducimos, sacamos y este lo pasamos por estas 2 hebras. En el siguiente repetimos. Así nos vamos a ir trabajando nuevamente, repitiendo desde la segunda vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, aquí está el punto que tejimos y vamos a tomar estas 2 hebritas que se ven aquí. Entonces aquí pinchamos, tomamos, sacamos y pasamos. Y volvemos a repetir como les dije. Aquí está la primera vuelta trabajando este motivo, volvemos a hacer 2 vueltas más y después otra vez desde la vuelta de punto alto. Se tienen que ir repitiendo así estas vueltas hasta que ustedes hayan terminado su proyecto o hasta que ya se hayan aprendido esta puntada, y una vez que le avancen van a tener algo así. Vean qué preciosa.
Así se ve de ladito con estos borditos aquí. Si pueden notar estos borditos. Y por la parte de atrás tenemos algo así. Aquí es muy plano. Aquí está. Cuéntenme ustedes qué es lo que van a estar tejiendo con ella, qué se les vino a la mente cuando vieron esta puntada. Y si no van a tejer nada, pues al menos practiquen. Gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.